Bueno, vamos a empezar, por lo tanto, hoy el Génesis. Pero primero quizás dar una idea general de lo que es el Pentateuco. Sabéis que el Pentateuco son los 5 primeros libros del Génesis, de la Biblia. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que constituyen lo que se llama la Torá, o las leyes, que normalmente, o sea, recordaréis que en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles o Jesús mismo hace alusión a textos del Pentateuco, habla de libros de Moisés. Pero fijémonos que con el Pentateuco y con una buena parte de los libros del Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, en el que, pues, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, pues lo escribió San Mateo desde el principio hasta el final, o el Evangelio de San Lucas o el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos su autor. En cambio, en el Antiguo Testamento, en concreto en el Pentateuco y en concreto en el Génesis, que es lo que vamos a comentar, no es así. No es un autor único desde el principio al final, sino que normalmente los exégetas, los especialistas en Sagrada Escritura nos hablan de que hay un núcleo ciertamente importante de Moisés, pero también hay escritos y tradiciones orales anteriores a Moisés y posteriores a Moisés. Se habla incluso de distintas fuentes que un último redactor las ha unido. Fuentes que son tradiciones que finalmente se han puesto por escrito, tradiciones orales que se han acabado por poner por escrito, y que, como digo, el último autor las unió. Entonces se habla, por ejemplo, de la fuente yavista, y se llama yavista porque cuando se habla de Dios, cuando se nombra a Dios, se le llama generalmente Yahvé. Hay otra fuente que se llama la fuente eloísta, porque entonces el nombre que se da a Dios es Elohim, y que tiene mucho más antropomorfismos, o sea, cosas que se atribuyen a Dios y que son propias de los hombres. Por ejemplo, se habla de la mano de Dios, el soplo de Dios. Y luego, por último, está la tradición llamada sacerdotal, que generalmente nos se dice que esta tradición sacerdotal se piensa que es más o menos de la época del destierro, posterior al destierro. La más antigua sería la eloísta y la más moderna, por decirlo así, sería la sacerdotal. Pero fijémonos que lo que a nosotros nos interesa cuando estudiamos la Biblia en general es que el autor principal es Dios. Es decir, el mensaje es Dios. En el libro en la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, se nos dice que Dios se vale de autores humanos y que por lo tanto la Biblia tiene un doble autor, cada libro. El autor principal es Dios, pero Dios se vale de una persona humana, con sus cualidades y con sus defectos, con su cultura, con su manera de expresarse. Entonces, para saber qué es lo que Dios realmente nos quiere decir, la Dei Verbum nos dice que hay que tener en cuenta lo que la persona que escribe en su cultura quiso decir con aquellas expresiones. No podemos coger el libro, ninguno, ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo, como si se tratara de un libro escrito hoy, en nuestro tiempo, por personas con nuestra cultura. Entonces no entendemos nada. Por eso tenemos que conocer un poco la cultura, la manera de expresarse de entonces. Y también, nos dice la Dei Verbum, hay que tener en cuenta el conjunto de toda la revelación. Porque, si os acordáis, en la carta a los Hebreos nos dice el autor que Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, y últimamente por medio de su Hijo. Entonces, el Antiguo Testamento es de una manera muy fragmentaria,
poco a poco, que se va revelando, y como buen maestro, Dios cada vez va perfeccionando, ampliando, dando más detalles en cuanto a la revelación. Por eso tenemos que tener en cuenta el conjunto de la revelación. No nos podemos quedar con un texto o con un libro, hay que ver el conjunto. Creo que era San Jerónimo que nos decía que en el Antiguo Testamento está latente el Nuevo, y en el Nuevo Testamento está patente, manifiesto el Antiguo. Y por lo tanto no podemos conocer bien el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo, ni a la inversa. Hay que ver el conjunto, porque la revelación ha sido progresiva, pero lo importante es esto, que el autor principal, el pensamiento, es de Dios. Por eso no hay contradicciones. A veces se pretenden encontrar contradicciones, pero es porque hay distintas culturas y distintas maneras de expresarse, pero en el pensamiento no hay ninguna contradicción. Hay un irse abriendo poco a poco, ampliando, avanzando, desarrollándose poco a poco. Ese pensamiento de Dios. Vale, pues entonces, precisamente para conocer su cultura, para conocer lo que ellos quisieron decir, pues es importante tener en cuenta, y en esto los exégetas evidentemente lo hacen, pues una serie de hallazgos arqueológicos con escrituras cuneiformes de la época. Y entonces, por ejemplo, ha sido muy interesante, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el Pentateuco. Pues, por ejemplo, lo que se encontró, la cantidad de tabletas que se encontraron en la parte del río Éufrates, en la parte alta, en una ciudad que se llama Mari. Entonces, allí se han encontrado pues más de 20.000 tabletas, en la que tenemos lo que podríamos decir todo el archivo del último rey de este imperio, de este país, de este reino de Mari, que sucumbió en una guerra contra Hammurabi. Entonces, esto nos da pues una cantidad de información que es importantísima para entender el lenguaje y lo que ellos querían decir con aquel lenguaje. Otro descubrimiento también muy importante es una ciudad en Fenicia, la de Ugarit, o Rasambla, que también se llama, en la que se trata de una ciudad más o menos de la época de los cananeos, de cuando los judíos, después de salir de Egipto, llegan, conquistan la tierra prometida, Israel. Entonces, los escritos que se han encontrado revelan una civilización, una cultura, una manera de expresarse. Luego también es interesantísimo lo que se llama el Código de Hammurabi, que seguramente habrán oído hablar de él. Está en el Museo del Louvre, en París, y consiste pues en una gran piedra que tiene 2,25 metros, y que a través de una serie de columnas, 39 si no recuerdo mal, pues hay todo una serie de leyes, digamos, es el código que se usaba entonces, y que por lo tanto este rey Hammurabi es importantísimo porque fue el primero que codificó las leyes que se daban en aquella cultura. Entonces, fijémonos que estas leyes tienen un gran paralelismo con la ley de Moisés. Pero, sin embargo, hay una gran diferencia. Es curioso porque yo recuerdo que una vez estuve leyendo un estudio comparado de la ley de Moisés y de la del Código de Hammurabi. Y evidentemente había muchas cosas comunes, pero sin embargo la ley de Moisés tiene una superioridad moral indiscutible. Luego también es interesante ver que hay una serie de mitologías en estos pueblos. Y hay mitologías que son pues asirio-babilonios o también sumerio-caldeos, que tiene bastante expresiones que aparecen en el Génesis. Entonces, en un principio siempre hay quienes se pasan de listos, ¿no? Y pensaban que, bueno, que la ley de Moisés, la ley que aparece en el Pentateuco, pues que se había inspirado en estas mitologías.
Pero es interesante, lo que pasa es que supongo que es un libro que ahora ya está agotado. Hay un libro que se llama Prehistoria de la Salvación, del padre Balaguer, en el que compara estas mitologías y el relato de la creación, por ejemplo. Y entonces es verdad que tiene expresiones comunes que revelan una misma cultura, pero sin embargo la diferencia es abismal, porque mientras que en las mitologías aparecen dioses y semidioses, las criaturas aparecen como divinizadas y la creación es el resultado de lucha de los dioses entre sí, etc. En cambio, en el Génesis, en el relato de la creación, sobresale de una manera impresionante el hecho de que es un Dios único, o sea, el monoteísmo, de un Dios trascendente, de un Dios que crea libremente con solo su palabra, y en la que las criaturas aparecen como al servicio del hombre y también para el servicio de Dios, en el sentido de medio para llegar a conocer y amar mejor a Dios, ¿no? Y por lo tanto hay ese ambiente de no violencia, de no aparecer dioses y semidioses, sino que es el hecho de un Dios único, repito, trascendente, omnipotente, y que con su sola palabra va creando el universo. Que tiene expresiones comunes, nos indican que son de la misma cultura. Por lo tanto, ayudan a saber qué quiso decir el autor sagrado cuando dice aquellas cosas, emplea aquellas palabras. O sea, estos escritos mitológicos o de estas otras ciudades que les he ido hablando, nos ayudan a conocer el sentido de las expresiones, su cultura, y por lo tanto nos ayuda a entender mejor la Biblia. Ahora, yendo al Génesis, también es importante que tengamos en cuenta que, según la Pontificia Comisión Bíblica, los 11 primeros capítulos del Génesis son un relato histórico popular. Es decir, nos relata hechos reales. No son leyendas ni cosas por el estilo, pero está relatado en un lenguaje popular. No es un libro de ciencias históricas científicas. No es un libro que nos pueda servir para conocer exactamente la historia o, por ejemplo, para conocer la antigüedad de la humanidad, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque es un libro de historia de la salvación. Es decir, es historia de la intervención de Dios y de la respuesta de Dios a esa cercanía y esa intervención directa de Dios en la historia humana. Y por eso, fijemos que en el Pentateuco, cada uno de los libros pertenece a un estado concreto, a un momento concreto. Tenemos en el Génesis que se nos habla de los orígenes del pueblo de Dios, por lo tanto de la creación y la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Luego tenemos el Éxodo, en el que se nos habla de la formación del pueblo de Dios, a través de su salida de Egipto, su estancia en el desierto y sobre todo la alianza que hace Dios con el pueblo a través de Moisés en el Sinaí. Luego, el libro del Levítico básicamente es un relato de la legislación, sobre todo de lo que se refiere al culto. El libro de los Números, que es el cuarto, pues es un complemento histórico legislativo, pero que se refiere en concreto al tiempo en el que los judíos están viviendo en el desierto, por lo tanto, con una vida nómada. Y por último, el Deuteronomio es la segunda promulgación de la ley, pero ya acomodada a la situación de un pueblo sedentario, que ya está establecido en Israel. Pero todo ello constituye, por una parte, la historia de la salvación, en el que Dios interviene para que el pueblo de Israel pueda ser fiel al Dios único
mientras estaba desarrollando el politeísmo, o sea, los pueblos empezaron a creer cada vez en más dioses, mientras que Dios escoge a Abraham y en Abraham a su descendencia para que permanezcan fieles al monoteísmo, al único Dios, que es lo que sobre todo se insiste en el Antiguo Testamento. Fijemos que en el Antiguo Testamento solamente se insiste básicamente en que Dios es uno, omnipotente, omnipresente, etc. Pero no se habla de la Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad lo tenemos en el Nuevo Testamento. Es Jesús que nos habla, porque hablaba de lo que veía, dirá él. Pero sí que en el Antiguo Testamento, conociendo ya nosotros la realidad de que Dios no es un Dios solitario, sino un Dios trino en personas, pero único Dios, ya sí que vemos insinuaciones de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso lo veremos en el capítulo 1 del Génesis. Pero la revelación de la Trinidad lo tenemos, repito, en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué escoge Dios al pueblo de Israel? Pues porque precisamente mediante su fidelidad a este Dios único, puede Dios ir revelándose, y es un pueblo que lo acoge, y a través de él vendrá el Mesías para la salvación del mundo entero. Pero si no hubiera un pueblo que había sido capaz de ir recibiendo la revelación durante los siglos, con sus fidelidades e infidelidades, es la historia de la salvación también a través de las infidelidades que iremos viendo, ¿no? En las que se ve cómo va interviniendo la providencia de Dios y la misericordia de Dios. A través precisamente de que ese pueblo permaneció fiel y recibe al Mesías, aunque minoritariamente, pero lo recibe el Mesías, puede después llegar esa salvación al resto de la humanidad. Desde nuestra perspectiva podemos ver las cosas con mucha más claridad. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar el capítulo 1. Pero quisiera que entendiéramos que este capítulo 1 del Génesis, que se atribuye a la tradición yavista, se trata de historia, pero narrada de una manera popular. Y yo no sé si sabré expresarme para que lo capten lo que esto quiero decir. Fijémonos que un hecho histórico, imaginémonos que estamos en la calle, no sé, ahí en la calle, ¿no? Y hay un accidente. Y ese accidente, pues, lo presenciamos cualquiera de nosotros, lo presencia, pues, un policía de tráfico y lo presencia un médico, por ejemplo. Fijémonos que, con toda seguridad, vamos a relatar lo que hemos visto, vamos a decir realmente lo que ocurrió, pero lo vamos a decir de distinta manera, ¿no? Yo me imagino que el de tráfico lo va a decir con los términos técnicos que ellos emplean para hacer sus trabajos, ¿no? El médico lo va a hacer desde la perspectiva de médico. Y normalmente, si yo lo veo, pues lo diré de una manera popular. No sé. Entonces, si cuando yo lo digo, cuando yo lo expreso, me lo quieren tomar como si fuese una persona que lo dice con todos los términos técnicos, no me entienden. Tienen que entender qué es lo que yo he querido decir. Bien, pues esto tenemos que tener en cuenta en el Génesis, que se trata de prehistoria. La historia la tendremos a partir del capítulo 12 ya con Abraham, final del capítulo 11 y principio del capítulo 12 del Génesis, pero los primeros capítulos son prehistoria y narrada con un lenguaje popular. Y en realidad, si lo vamos leyendo atentamente, veremos que el mismo texto nos ayuda a entender. Vamos a empezar. Leamos los versículos 1 y 2, solo 1 y 2. Génesis 1 y versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea, fijémonos que nos relata diciendo que al principio Dios crea el cielo y la tierra. Es lo que decimos nosotros en el credo. Dios creador de las cosas visibles e invisibles. Pero nos dice como que todo esto que Dios crea era como una masa confusa. Pero de esa masa confusa va a ir surgiendo todas las criaturas. Pero fijémonos que se nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y según el texto original, da la idea de una presencia cálida, de una presencia amorosa. Se compara un poco con el ave que está incubando los huevos. Le está dando calor y está su cercanía que va a hacer que de esos huevos surjan los polluelos, ¿no? Entonces da la idea de ese espíritu de Yahvé. Nosotros ahora ya sabemos que existe el Espíritu Santo, ¿no? Pues aquí ya vemos esa presencia del Espíritu de Yahvé que está dando calor, es decir, con una presencia amorosa que va a llevar a que puedan surgir toda la creación. Es lo que después nos dirá San Juan, que Dios es amor. Aquí ya de alguna manera se insinúa esa presencia de Dios. Y seguimos, versículos 3 al 5. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y amaneció y atardeció, día primero. Fíjense un detalle que ya revela la cultura distinta de la nuestra. Nosotros, ¿cómo diríamos que ha pasado un día? Pasó la mañana, pasó la tarde, ¿no? Y se acabó el día. Ellos no. Fijémonos que nos dice, hubo tarde, hubo mañana, día primero. ¿Por qué? Pues porque en aquella cultura, y esto, digamos, litúrgicamente sigue siendo así entre nosotros, el día comienza la tarde anterior. Entonces hay tarde y mañana, día primero. Fíjense que quizás valdría la pena leer un texto que lo tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, que nos ayudará quizás a ver un poquito, profundizar un poquito en estos textos. Hebreos 11.1, perdón, 11.3. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que todo lo que se ve resultase de lo que no aparece. Fijémonos en el final. Por la fe sabemos, fijémonos que esto es muy importante, esta parte de nuestra fe, por decirlo así. Sabemos que el mundo ha sido creado por Dios, pero fijémonos que de lo invisible se ha hecho lo visible. Es decir, el origen de lo visible, el mundo creado, el mundo material, ha tenido origen en lo invisible. Es decir, nos da un poco la idea de que, fijémonos que un artista, el que sea, para componer, supongamos una pintura, un cuadro, ¿en qué se inspira? Pues en cosas que ha visto, cosas que ha experimentado, ¿no? Pero Dios, para crear el universo, ¿en quién se pudo inspirar? En sí mismo, en sí mismo. Por lo tanto, lo visible refleja de alguna manera lo invisible que es Dios. San Pablo en la carta a los Romanos nos lo dice también muy claramente. Fijémonos en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 19 al 20. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. La creación
nos habla del Creador. Y por lo tanto, lo invisible, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, se hace visible a través de la creación. Entonces, de alguna manera, fijémonos que esto es lo que nos quiere expresar el libro, el primer capítulo del Génesis. Es decir, no podemos tomar esto de los 6 días al pie de la letra. No nos quiere decir el Génesis en qué orden aparecieron las criaturas y cuánto tiempo se tardó en hacerse el mundo. Eso pertenece a las ciencias, no pertenece a la enseñanza que nos quiere dar la Biblia, porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación. Y para la salvación, a mí me da lo mismo que tardara 6 días como que tardara 6.000 millones de años. No sé si me explico. Lo importante que es lo que yo necesito para creer, para que mi fe me lleve a amar a Dios y a tener esta respuesta de amor al Dios que me ama, es saber que todo ese mundo lo ha hecho Dios. Todas las criaturas las ha hecho Dios. Y reflejan la grandeza, la belleza, la bondad de Dios. De lo invisible se ha hecho lo visible. Que no se trata de días de 24 horas y que no es este el orden en el que aparecieron las cosas, nos lo dice el mismo texto que hemos leído. Trataré de aclararlo. Fijémonos que nos dice, el primer día dice Dios que haya luz. Y hubo tarde y mañana. Sin embargo, fijémonos en el versículo 15, perdón, 14, desde el versículo 14. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan para solemnidades días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Según el versículo 19, día cuarto. Por lo tanto, según esto, Dios crea el sol y la luna para separar el día de la noche, el día cuarto. Entonces, ¿cómo es que en el día primero hay tarde y mañana? ¿Lo vemos? Es decir, el autor, repito, no nos está diciendo el orden en que aparecieron las criaturas, sino que lo que nos quiere decir es que el universo, repito, lo ha hecho Dios, y que toda la belleza, toda la armonía que tiene este universo es porque Dios es el ordenador, es Dios el que lo ha hecho, el que lo ha creado. Y lo ha creado pues porque lo ama. Y por lo tanto refleja la belleza, etcétera, de Dios. Si se expresa en 6 días es porque es la manera de enseñar que había que descansar el 7º día. Es decir, Dios de alguna manera nos está diciendo 6 días para trabajar y el 7º hay que descansar. Pero eso lo veremos cuando hayamos acabado todo el relato. Pero repito, aquí pensando desde un punto de vista razonable, si uno llega a una habitación que está todo desordenado, el cosmos, un caos, ¿qué es lo primero que necesito para empezar a poner orden? Luz. Entonces aparece Dios ordenador. Primero luz. Luego ya irá separando e irá como el que, fijémonos que es algo así como el que el padre, la madre que están preparando la habitación para el hijo que van a nacer. Entonces va preparando la habitación
Y por esto la adorna, le pone todo lo que va a necesitar el hijo cuando nazca. Esto es lo que de alguna manera nos está relatando, nos quiere indicar ese hecho de que Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es amor. Y todo lo que hace, lo hace porque lo ama, no por necesidad. En el libro de la sabiduría, quizás vale la pena que lo leamos, en el capítulo 11, la sabiduría está poco después de los Salmos, en la mitad más o menos de la Biblia. Sabiduría 11, 24. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo habrías hecho. O sea, todo lo que existe, existe porque Dios lo ama, y porque Dios lo ama lo ha creado. Y si no lo amara, no lo habría creado. Pues esto es lo que de alguna manera nos está expresando con el lenguaje de la época, partiendo de su cultura. Pensemos que aquí se va a reflejar, ahora que seguimos leyendo, el concepto que ellos tenían del cosmos. Recordemos que ellos pensaban que el cosmos la Tierra era plana, ¿no? Y que arriba había el firmamento que separaba aguas de arriba y que debajo había otras aguas. Y cuando llovía, pues se abrían las compuertas y caía el agua de arriba. Como ellos conocían el cosmos, como se lo explicaban, pues esto se va a ver aquí reflejado. Ese conocimiento que tienen del cosmos se ve aquí. ¿Y eso quiere decir que tenemos que creer que la Tierra era así? No. Ellos se expresan con su cultura, con lo que saben. Pero miremos qué es lo que nos quieren decir. No nos quedemos en la anécdota. Porque fijémonos que a veces hay discusiones y enfrentamientos sobre creer en la creación o creer en la evolución. Y la Biblia no está en contra de la evolución ni a favor de ella. No es ese el tema. Entonces, ¿la evolución está en contra de la creación? No. No está en contra. Y si un día se demostrara que es cierto, no pasa nada. No sé si lo vemos. Porque, repito, no me quiere decir cuánto tiempo tardó en hacerse, de qué manera se hizo. No. Solamente me dice, lo ha hecho Dios. ¿Dios lo ha hecho a través de la evolución? Bueno, es Dios que condujo la aparición de los diferentes seres que van apareciendo. Ahora, esto bien, y esto lo veremos ya en el capítulo 2, no hay oposición entre evolución y creación, siempre que reconozcamos que el alma no es fruto de la evolución. El alma la crea Dios directamente, pero la creó Dios directamente en los primeros hombres y en cada uno de nosotros. En nuestra alma no nos la ha dado nuestros padres, nos la ha dado Dios. Y Dios crea cada alma cada vez que nace, que se engendra una nueva criatura. Pues igualmente, en la creación, el primer hombre, si es que hubo evolución, no lo sabemos, es decir, creo que hasta hoy no es ciencia segura, no es ciencia adquirida, pero si es que hubo, pues no hay ninguna dificultad. Repito, siempre que yo acepte que evidentemente el paso de ser irracional a ser racional, hay una intervención de Dios que da el alma racional. No podemos quedarnos en la letra, vayamos a lo que ellos nos querían decir. Porque si nosotros hubiéramos estado cuando se escribió, lo habríamos entendido. Porque sabríamos lo que ellos querían decir con aquella cultura. Ahora que tenemos otra cultura, pues hagamos el esfuerzo de ver qué quisieron decir ellos. No le hagamos decir lo que yo pienso que decían. El libro del Génesis, y sobre todo los 3 primeros capítulos, nos explican todos los problemas vitales del ser humano y de la sociedad. Si esto lo captamos, vamos a entender muy bien muchísimas cosas. Continuamos, ¿no?, con el
el capítulo primero. Versículos, hemos leído hasta el primero, ¿no? Hasta el versículo 5. Leamos desde el versículo 6 al versículo 8. Y dijo Yahvé: He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entiendan cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Vemos en la cultura que ellos tenían, la idea que ellos tenían del cosmos, como que al principio todo era caótico, pues primero que tenemos que hacer es separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces hacer firmamento que separa las aguas de arriba, así explicaban ellos las nubes de las aguas de abajo. Entonces tenemos pues el día segundo. Continuemos, del 9 al 10. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Fijémonos que esta expresión, y vio Dios que era bueno, veremos que se va a ir repitiendo una y otra vez. Es decir, es la complacencia de Dios en sus criaturas, porque bueno, se ha dicho el libro de la sabiduría, existen porque Dios las amó, y porque Dios las amó las hizo buenas, las hizo bellas. De hecho, fijémonos que la ciencia y la técnica va avanzando a medida que va conociendo esa obra de Dios. Porque el hombre lo que hace es aplicar las leyes que existen en el cosmos y de ellas, digamos, inventar cosas. Pero las leyes están, las realidades están, los materiales que utilizan están, los ha hecho Dios. Entonces, después que he separado las aguas de arriba de las aguas de abajo, claro, las aguas de abajo están mezcladas con la tierra, pues ¿qué tiene que hacer ahora para poner orden? Separar las aguas que se vayan a un sitio y dejarlo seco. Entonces ya una vez que están las aguas en una parte y la tierra en otra, ahora ya pueden aparecer los animales en el mar, pueden aparecer las plantas en la tierra. Es decir, Dios ordenando. Sigamos, versículo 11 al 13. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día tercero. O sea, ya como que estaba la tierra separada, seca, pues ahora ya aparecen, Dios planta todas las plantas. Pero fijémonos que nos da el detalle de que Dios quiere que esas plantas, todo se va apareciendo, si lo vemos, fruto de la voluntad de Dios. Es Dios que dice que haya tal cosa y aparece. Es decir, no hay una lucha, como decíamos antes, es la voluntad de Dios, que es misericordioso, que es bueno y que va creando cosas buenas. Y por eso todas las plantas, frutales y no frutales, las crea con su semilla, para que pueda seguir viviendo y reproduciéndose. Entonces, vio Dios que era bueno, hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Y ahora leemos la creación del sol, etcétera, del 14 al 19. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan para solemnidades días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas. Y puso los Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad, y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día cuarto. Yo no sé si se han fijado que no dice que Dios creó el sol y la luna, sino que dice que son lumbreras.
Es decir, si tenemos en cuenta la idea de poner orden, y el firmamento sería algo así como el techo, pues ahora hay que adornar también el techo y poner las luces que se necesitan para poder vivir. Y por lo tanto pone la lumbrera mayor para el día, que es el sol, y la lumbrera menor, la luna, para la noche, y además las estrellas. ¿Y por qué no las llama sol ni luna? Pues fijémonos que es que los pueblos vecinos, por esos escritos que les decía, se sabe, adoraban al sol. En la piedra aquella del código, la estela de Hammurabi, en la parte de arriba está representado a Hammurabi como que el dios Sol, el dios Shamash, le está dando el código, le está dando las leyes. Adoraban a Dios, adoraban al sol como un dios y a la luna. Por lo tanto, aquí ¿qué nos quiere decir? Que el sol y la luna, como el resto de las criaturas, son criaturas creadas para el servicio del hombre. Por lo tanto, el hombre no puede servir. Es un absurdo que el hombre espere y quiera depender del sol y de la luna como si fueran Dios. Y por eso nos dirá que el sol es para alumbrar al hombre, es para alumbrar durante el día, para separar la noche del día, y la luna igualmente para alumbrar. Luego son criaturas al servicio del hombre. Y una vez más se dice que vio Dios que era bueno, o sea, Dios se complace en esto que ha hecho, y hay el día cuarto. Continuemos, del 20 podemos leer hasta el 23. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves que revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, los que bullen en las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció. Día quinto. Tenemos pues la creación ya de los animales. Igualmente Dios los bendice para que puedan multiplicarse y puedan procrearse. Por lo tanto puedan extenderse y seguir viviendo, puesto que pueden engendrar nuevos animales. Tenemos que hay tarde y hay mañana, día quinto. Y repite, vio Dios que era bueno. Y ahora en los versículos 24 al 25 tenemos ya la creación, digamos, de los mamíferos. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Tenemos, por lo tanto, ya la creación de los animales. Pero me interesaría leer el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que existía desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fijémonos que también el Génesis dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Pues al principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ya existía el Verbo. Ya existía el Verbo porque es eterno. Pero de la misma manera que hemos visto que se dice que el Espíritu de Yahvé se cernía sobre las aguas, también fijémonos que aquí en este texto de San Juan se dice que
todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Es decir, es el verbo, es la palabra. Entonces, conociendo el Nuevo Testamento, vemos que cuando dice, y dijo Dios que haya tal. Es decir, la creación es obra de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aun cuando aquí no se diga, pero conociendo el Nuevo Testamento sí que vemos que se insinúa. De alguna manera se dice. Y ahora en los versículos 26 al 28 tenemos la parte clave, digámoslo así, de este texto del Génesis. Vamos a leerlo del 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Fijémonos que cuando se trata de la creación del hombre, en esta traducción dice el ser humano, si se trata del hombre, pero hombre en el sentido de ser humano, es decir, hombre que es macho y hembra, es varón y mujer. Pero entonces fijémonos que así como en todos los seres anteriores que ha ido creando, simplemente dice que haya tal y aparece. Aquí tenemos una intervención especial de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El resto de la creación ciertamente refleja la belleza de Dios, la omnipotencia de Dios, etc., pero no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí tenemos un punto clave para entender al ser humano y para entendernos cada uno de nosotros. ¿En qué consiste esta imagen y semejanza nuestra con Dios? Evidentemente no está en el cuerpo. ¿Se acuerdan cómo define San Juan a Dios? Vamos a leerlo. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece Dios en él. Bueno, eso de traducción de Dios es caridad no da propiamente la idea. Dios es amor. Y por lo tanto, el que no ama no conoce a Dios, dirá el mismo texto, ¿no? Por lo tanto, fijémonos que si Dios es amor, no es Dios tiene amor. No sé si vemos la diferencia. Nosotros tenemos amor más o menos, ¿no? Pero no somos amor. Si Dios es amor, quiere decir que todo lo que Él hace son obras del amor, porque es amor. Entonces, si Dios es amor y nos ha hecho a nosotros a imagen y semejanza suya, ¿qué nos está diciendo? Que nos ha hecho para amar. Que solo amando podemos realizarnos, solo amando podremos crecer y podremos ser felices. Es decir, que el ser amor es algo constitutivo de nuestro ser. Y que por lo tanto, todo lo que sea ir en contra del amor es autodestruirnos. Es decir, el egoísmo es lo contrario del amor. Porque cuando se dice, hoy la palabra amor está muy manoseada, pero que Dios es amor tiene ese sentido de Dios, el amor es el que se da, el que piensa en el otro, el que busca hacer feliz al otro. Y así es feliz. Es lo contrario del egoísmo. El egoísmo es el centro yo. El amor es darse.
Fijémonos que precisamente Dios, porque es amor, no puede ser un ser solitario. No sé si lo vemos. Un ser solitario no puede vivir el amor. Necesita un tú. En Dios el amor es perfectísimo. Las relaciones intratrinitarias es tan perfecta que constituye un solo ser. Entonces, Dios ha hecho al ser humano a imagen suya. Y fijémonos que nos dice que Dios nos hace a imagen suya y nos hace varón y hembra. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el Papa San Juan Pablo II estuvo explicando ampliamente estos versículos del Génesis en sus catequesis de los miércoles, desarrollando precisamente el sentido del matrimonio cristiano y la teología incluso del cuerpo, el hecho de ser hombre y mujer para expresar ese ser amor, ser para amar. Luego, fijemos que si esto lo asimilamos íntimamente, veremos que esto nos explica por qué el mundo va como va. Porque no hay amor, no se ama, predomina el egoísmo. ¿Por qué una persona, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen nada de eso que nosotros consideramos fundamental, supongamos así, para ser felices? Al menos nos lo presenta la sociedad así, ¿no? Necesitamos muchas cosas para ser felices. Y nos encontramos con personas que no tienen nada de eso y nos encontramos que son felices. Yo recuerdo que es el choque que mucha gente lleva cuando se encuentra en un locutorio de monjas de clausura que viven su ideal. Y yo me acuerdo una vez con unas carmelitas que yo les dije, bueno, tendrán también que emplear tiempo en limpiar el polvo. Dice, no, si no tenemos muebles. Es decir, no tiene nada de lo que a nosotros nos parece que se necesita para ser feliz. Y son felices. Y se les ve, se les puede decir que les sale por todos sus poros, concretamente esa comunidad de la que estoy hablando. ¿Y por qué son felices? Pues porque aman y se sienten amadas. Y eso es lo constitutivo de nuestro ser. Entonces, si Dios nos crea a imagen suya, es porque nos crea para hacer alianza de amor con nosotros. Y la esencia de la religión, la esencia del cristianismo es eso. Hemos creído en el amor, dice San Juan. Y como he creído en el amor, amo y me sé amada. Y eso es lo que nos hace feliz. Ninguna cosa, nada de este mundo puede darnos esa felicidad que en el fondo todos deseamos y necesitamos y buscamos. En nuestra sociedad materialista, todo lo que nos ofrecen es porque nos va a hacer felices. Hay un montón de cosas que nos promete la felicidad. La realidad es que no la dan. Y prueba de que no la dan es que vuelven ofreciendo más cosas que igualmente prometen la felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? El amor. Y el amor con mayúscula, que es Dios. Nos quedamos aquí y el próximo día continuaremos. Así que amemos y no nos quejemos.